Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar. Dice la introducción, lección número 147, bienaventurado el que favorece al pobre. Es el título de la lección correspondiente a la lección número 147. Dice la introducción, con cuánta insistencia la Biblia recuerda que se debe ayudar a quienes padecen necesidad de todo tipo, en la medida y en los recursos que se tengan, es decir, que tengamos para poder ayudar. Si no tenemos, entonces, ¿qué, hermanos? Pues no se puede. No, si no se puede, no se puede, dijo la chimultrufia, ¿verdad? Entonces, no, Pablo dijo, ¿se acuerdan ahí en 1 Corintios, capítulo 8, si mal no recuerdo? Cuando le estaba recordando a los hermanos de Corinto, les escribió y les dijo, hermanos, que bueno, yo sé que ustedes tenían su corazón, tuvieron su corazón en recoger una cooperación, una ofrenda de amor para los hermanos, los santos necesitados en Jerusalén. Y yo sé que ustedes dieron, antes de dar un dinero, dieron su corazón. Dice, y les recuerdo, dijo Pablo, que cada uno da de acuerdo a lo que tiene y no de lo que no tiene. Que estaba diciendo que si tú quieres dar, si tú tienes y puedes darlo, pero si no tienes y quieres, no te sientas mal, porque no puedes, no tienes recursos, ¿verdad? Por eso la aclaración aquí, de todo tipo en la medida y recursos que se tengan, porque los pobres, dijo el Señor Jesucristo, siempre estarán en medio nuestro. ¿Se acuerdan que dijo el Señor? A los pobres siempre los van a tener entre nosotros y les va a tener mucho tiempo y muchas oportunidades para ayudarles, pero al Hijo del Hombre no va a estar con ustedes siempre. Pero ellos sí los van a tener siempre. Y luego continúa diciendo aquí, además de eso, en el estado de salud, en el estado de felicidad y satisfacción que el Señor lo ubica a quien se acuerda del pobre, es un nivel muy alto. Es decir, es un nivel muy alto de dicha, bendición y felicidad, en donde Dios coloca a aquella persona que tiene consideración o se acuerda del pobre. Leamos la bienaventuranza de hoy, que la encontramos en Proverbios 14, 21. Proverbios 14, 21. Si alguien la tiene, se pone de pie y lo lee en voz alta, hermano, por favor, hermano. Proverbios 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Exactamente, gracias, hermano. Ahora, vemos ahí en la parábola, hermanos, que está un poquito invertida. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, ¿verdad? ¿Cómo que invertida? Está al revés, exactamente, no tiene mayor problema, ¿verdad? Hemos de entenderla de la misma forma. Dice el versículo, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Lo podemos entender, bienaventurado el que tiene misericordia de los pobres, más pero el que menosprecia a su prójimo, peca. ¿No? Es lo mismo, ¿no? El orden de los factores no altera el producto en este caso, ¿verdad? Número 1, hermano, bueno, nos da la palabra del Señor una bienaventuranza más en el libro de Proverbios, que hemos de entenderla tal y como está ahí. Más el que tiene misericordia de los pobres, no dice del pobre, de los pobres, es bienaventurado. Bienaventurado, feliz, bendito, dichoso, la mano de Dios de prosperidad está sobre aquella persona que dice, tiene misericordia. Aquí no dice el que se acuerda del pobre, aquí dice el que tiene misericordia del necesitado. Vamos a ver eso. Bien, punto número 1, hermanos, el entorno de la bienaventuranza. ¿Pueden leer alguien la letra A, por favor? Es propio recordar que la bienaventuranza se encuentra en el libro que emana sabiduría para aplicar a la vida diaria. Es decir, lo que aquí encontramos son principios de vida para la cotidianidad. Cotidianidad, que quiere decir la vida diaria, ¿verdad? Lo cotidiano. ¿De dónde surge, hermanos, esta bienaventuranza? ¿De qué parte de la Biblia? ¿De qué área? ¿De qué departamento? Como si fuese una tienda. No lo es, ¿verdad? Pero de Proverbios, ¿verdad? ¿Qué es el libro de Proverbios, hermanos? Es sabiduría. Sabiduría, voy a decirlo así, colectiva. Sabiduría masiva. Sabiduría sencilla para el buen entendimiento de los simples. La palabra Proverbios, de Proverbios, usa la palabra simple para referirse a la persona sencilla. El término que utilizamos en castellano cuando decimos simple tiene otra connotación. Qué simple eres, como diciendo, qué bobo o qué gracioso en otro sentido, ¿verdad? Pero cuando Proverbios utiliza la palabra simple, se refiere al sencillo, al no orgulloso,
aquel que tiene una capacidad de entendimiento para poder comprender las cosas espirituales de una manera madura, simple, ¿no? La palabra de Dios alumbra y da entendimiento, dice el Salmo 119, a los simples, a los sencillos, a los necesitados del asunto espiritual, ¿verdad? Entonces es propio que recordemos, hermanos, que esta bienaventuranza la encontramos dentro del libro que emana sabiduría para la vida diaria. Todo lo que leemos, hermanos, en Apocalipsis es práctico, ¿verdad? Es práctico. No vamos a encontrar teología profunda en Proverbios. Vamos a encontrar principios de vida, frases, premisas, algunas ya elaboradas propiamente, porque muchos de los proverbios eran adagios o eran frases populares comunes entre los hebreos, que lo que hizo Salomón fue tomarla y darle una connotación diferente para que el hombre la pudiese aplicar a lo diario, pero con una inclinación espiritual. Hay muchos dichos, por ejemplo, hay muchos dichos en medio de nuestro mundo hispano, ¿verdad? Nuestra habla hispana, que muchos dichos tienen verdad, otros muchos están mal hechos y mal dichos y mal elaborados, ¿no? Y hay dichos que dicen que están en la Biblia y no están en la Biblia. Como ese de ayúdate que yo te ayudaré, como dijo Dios, dice la gente, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dijo Dios eso? No hay ni un versículo que se le parezca en lo más mínimo en toda la Biblia a esa idea, ayúdate que yo te ayudaré. Pero hay otros dichos que no están en la Biblia, pero que tienen mucha, por ejemplo, el fin justifica los medios. Es un dicho muy popular. A la luz de la Escritura, hermanos, es una grande mentira. Porque el fin, es decir, el propósito que yo tengo, la meta, va a justificar el método que yo empleé para poder llegar a ese punto. Ok, ¿cuál es el fin? Necesito dinero. Y para poder obtener el dinero, mi fin, mi propósito va a justificar la manera que yo lo obtenga, dice ese dicho. Si yo me voy entonces y robo un banco, o le robo la cartera a una persona ahí en el centro, o voy y le pido dinero a una persona y le digo que cuando voy a pagar, le digo que me dio mal el cambio, que le di un billete de $100 y me dio cambio de 50, cuando le di uno de 50 y le estoy... quiere decir que estoy justificando esa manera para obtener más dinero. Y en base a la Biblia eso no es correcto y es indecente y es indebido. ¿Sí me doy a entender? Entonces hay frases en las cuales Salomón, eran frases y dichos populares en su medio en aquel entonces, pero obviamente tomó aquellas que tienen gran verdad, que de hecho pues no son bíblicas en aquel entonces, ahora ya lo son, ¿verdad? Lo encontramos dentro de la palabra del Señor, pero con sentido, con propósito. Y lo que quiero decirles, hermanos, es que no todo lo que encontramos en el mundo está mal. Y no debemos de darle una connotación indebida. Y quiero explicar eso un poquito más en la predicación, porque voy a predicar acerca de la Navidad. Si es pagana o no es pagana. Alguien dijo la Navidad es del diablo. Y quiero enseñarles qué dice la Biblia acerca de eso. Entonces, a veces creemos que porque el mundo está utilizando algo que le pertenece al cristianismo, creemos que está mal. Y porque la gente lo señala, incluso los mismos cristianos señalan que es incorrecto, y dicen, bueno, pues todo el mundo lo dice, pues debe ser malo. O si lo dijo tal predicador que es muy reconocido en el mundo de la predicación fundamental y bautista, bueno, entonces debe ser cierto sin investigarlo, y nada más porque unos dijeron, ya todos agarramos la misma corriente. Y no es así. Así que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que bienaventurado es aquella persona que tiene misericordia del pobre. Es una frase que utilizó Salomón y la aplicó inspirado por el Espíritu de Dios, es decir, la supervisión de vida directa del Espíritu de Dios para lo que estaba escribiendo Salomón. Dijo el Espíritu, está bien, utiliza esta frase, es una grande verdad, vamos a dejarla escrita en el canon del Antiguo Testamento para toda la posteridad, porque muchos van a leer este libro. Así que esta frase, hermanos, tiene mucha sabiduría, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Número 2, o más bien dicho, letra B. El contenido de Proverbios es resultado de una intensa dinámica de observación de las personas y su comportamiento por parte de Salomón y las
12 al 14 y 17, ¿verdad? Gracias, hermano. Ahora, hermano, todo lo que escribió... Ahí va llegando alguien a la cuna. Lo que escribió Salomón, hermanos, lo escribió, dice la escritura, en base a una intenso dinámica o ejercicio de observación. Yo siempre he dicho, yo pienso, hermanos, que Salomón fue un gran psicólogo en la medida de la psicología que había en su tiempo, ¿no? En el sentido psicólogo, en el sentido de que él se puso a estudiar y a mirar y observar y a disertar y a escribir sobre el comportamiento del ser humano, en ese sentido. No de estudiar la psique como lo hacen hoy en día, ¿verdad? Porque que conozca la psique o el alma de una persona solamente es Dios, no el ser humano. Pero sí el comportamiento, las actitudes. Así que Salomón, como dice ahí en el punto que leyó el hermano, el contenido de Proverbios es el resultado de una intensa dinámica de observación de las personas y su comportamiento por parte de Salomón y la correspondiente reacción de dichas personas, cómo se comportaban y cómo reaccionaban. Dice en Eclesiastés capítulo 1 versículo 12, yo el predicador, dijo Salomón, fui rey sobre Israel en Jerusalén, versículo 13, y di mi corazón, es decir, se inclinó a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí, todo es vanidad, dijo Salomón, y aflicción de espíritu. Versículo 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos de las personas. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Así que Salomón, hermanos, tuvo el tiempo suficiente y necesario para sentarse, irse a un parque probablemente, irse al mercado o a la plaza de Jerusalén y en sus alrededores, se iba, se sentaba y comenzaba a ver a la gente. Se le quedaba viendo a aquel viejecito que andaba por allá y cómo iba caminando con su bastón y cómo se sentaba y cómo era menospreciado por unos, pero era bien amado por otros. Y comenzaba a mirar cómo ese viejecito cuando miraba a los niños y miraba a las niñas jugar, sonreía y empezaba a escribir cómo se estaba comportando ese hombre de avanzada edad. Comenzó a escribir sobre el hombre falto de entendimiento. Pasó, dice la Biblia en Proverbios, que Salomón iba caminando en un día y que volteó y miró una casa y la casa no se miraba la fachada de la casa. Y dice, miré y pasé junto a la casa del hombre perezoso, del hombre falto de entendimiento. Y miré, y he aquí que toda la hierba, dice, había crecido, y la hierba que había crecido había cubierto toda su fachada de la casa, toda su faz. Y ya no dijo nada, Salomón ya no se puso a juzgar ni a criticar al perezoso. Lo único que dijo es, lo miré y guardé consejo. Lo miré y lo puse en mi corazón. Anotó, escribió, hizo sus anotaciones y empezó a escribir y a argumentar sobre la flojedad. Y luego más adelante empezó a escribir respecto a ese hecho. Dice, mira la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. Cómo las hormigas recogen en el invierno, en el verano su comida, para que en el invierno se quedan acurrucaditas tomando chocolate y barra en sus guaridas. Hablando en un término, ¿verdad, hermano? Y esto también, ¿qué tiene sentido común en las personas a veces? Uh-huh. ¿Se nos debe ir o no se puede ir? Sí, exactamente. Y todo lo que hizo Salomón es justamente aplicar sentido común también a lo que estaba viendo. Sentido común. Ahora, ¿el sentido común de dónde viene, hermanos? Es parte del diseño de Dios, que Dios le dio al ser humano. El ser humano, hermanos, tiene un funcionamiento perfecto y preciso, y no me estoy refiriendo solamente al organismo, al metabolismo, biológicamente hablando, sino emocionalmente hablando, moralmente hablando, espiritualmente hablando, con mayor razón. Dios nos ha diseñado de una manera perfecta porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios tiene intelecto. Dios tiene voluntad, Dios tiene emociones. Y dentro de todos estos tres elementos constitutivos del ser humano, que es el reflejo de la personalidad de Dios, ya lo miramos los domingos en la tarde, pues se encuentra el sentido común.
El sentido común es algo que tenemos que utilizar y que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, hermanos. En esta sociedad ya no se usa el sentido común, ya se tiene abandonado. Hoy uno se deja llevar por el ímpetu, por la impulsibilidad. Las reacciones demuestran lo que realmente tenemos dentro y ya no se usa tanto el sentido común. Ya nuestros hijos no usan el sentido común. La gente pasa, empuja a otro, pisotea los derechos de otros, las libertades, y ya no se fija quién está frente a uno, quién al lado. Estoy hablando de sentido figurado. Porque el sentido común que tenemos no lo utilizamos, está telarañado. Estoy hablando en sentido general, ¿verdad? Entonces Salomón, hermanos, utilizó todos los recursos que Dios le dio, porque Dios le dio sabiduría. Entonces utilizó todos los recursos, y dentro de ellos, hermanos, él se dio cuenta que cuando ayudaba al necesitado, Dios lo bendecía, le daba más felicidad. Le da una felicidad, hermanos, que sobrepasaba todo contentamiento y toda satisfacción que pudiese encontrar. ¿No es cierto que cuando ayudamos a una persona necesitada, hermanos, nos quedamos con un saborcito ahí no tan contento? Viene alguien, nos pide dinero y vemos a alguien que huele mal, que no se ha bañado, y aunque se disculpa, disculpe que le moleste, pero mire cómo estoy en necesidad, me puede ayudar. Y bueno, ahí le va $1 o monedas, lo que traemos. O miren, voy a comprar una hamburguesa de $1 ahí o de $5 en el McDonald's y llévesela. Y en vez de sentir una satisfacción, en ocasiones decimos, pobre gente, quedamos con una inquietud, con una sensación de tristeza al ver que hay gente así, cuando deberíamos de sentirnos contentos, satisfechos de que ayudamos a alguien. Bienaventurado el hombre quien tiene misericordia del pobre, dice en la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrar al punto. Número 2, hermanos, la enseñanza de la bienaventuranza. Letra A, ¿quién la puede leer, por favor? Exactamente, gracias, hermana. Lo que nos está enseñando, hermanos, esta bienaventuranza en Proverbios 14:21 es justamente el nivel de comportamiento que tiene del carácter, de la manifestación del carácter de una persona, considerando su propia condición. Es decir, tú estás en una condición ahorita y tú te encuentras a una persona que tiene menos que tú, considérate a ti mismo y trata de ayudar a la medida que tú puedas, porque puede ser que algún día tú estés en necesidad. A eso está refiriendo el pasaje, ¿no? Bienaventurado peca el que menosprecia a su prójimo, más el que tiene misericordia del pobre, que dices bienaventurado. Si tú menosprecias a tu prójimo, ¿quién es nuestro prójimo, hermanos? Es cualquier persona a la que le podemos hacer un bien, porque no todos le podemos hacer un bien. Pienso que a la una que no le podamos hacer el bien todavía es prójimo. Si le ponemos en el contexto de la bienaventuranza del buen samaritano, que dijo el Señor Jesucristo, hay una persona que le pudiste hacer un bien, ese es tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntó aquel fariseo. No, pues es la persona que tú le puedas hacer un bien. ¿Hay personas a las cuales no le podemos hacer un bien? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, ¿cuánta gente está presa en la cárcel? ¿Cuántas veces hemos ido a la cárcel a hacerles algún bien? Entonces, a la luz de la enseñanza de Jesucristo, que si nuestro prójimo es a quien le podemos hacer un bien, entonces podemos decir, es que nuestro prójimo no es el que está en la cárcel, porque no le hemos ido a hacer un bien. O cuánta gente está en el hospital, está agonizando y no hemos ido a decirle, oiga, soy creyente y permítame hacer una oración por usted. Sí, en ese sentido, ¿verdad? En ese contexto. Entonces nuestro prójimo es toda aquella persona a la cual le podemos hacer un bien. Debería de ser toda la humanidad, ¿verdad? Pero no a todos estamos dispuestos a hacerle un bien. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice la Biblia? No recuerden qué pasa, que dice que en Israel había muchas viudas, pero Dios mandó solamente al profeta, a una en particular, a las demás no. ¿Se acuerdan? Quisiéramos ayudar a tanta gente, pero no podemos. Entonces nomás nos vamos con 1, 2 o 3 o 4 personas en la medida y en la capacidad que podemos. Salomón dijo en Eclesiastés 7:14, si mal no recuerdo, o algo así, donde dice, todo lo que te viniera a tu mano por hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Se refiere a tus capacidades que tengas, a tus recursos que tengas, no solamente a tu fuerza física.
no te excedas físicamente en hacer en un trabajo, porque quizás tu cuerpo no va a soportar y te vas a lastimar, te va a dañar. No solamente se refiere a lo físico, se refiere a lo moral, a lo espiritual, a los recursos que Dios nos ha dado para poder compartir en un momento dado. Si tus fuerzas te lo impiden ya, pues ya no puedes, porque hay prioridades también, ¿verdad? Bueno, letra B, hermanos. La premisa de la bienaventuranza dice: bienaventurado el que tiene misericordia de los pobres. Dice el versículo 21, la primera parte. Ahora, en esa bienaventuranza, hermanos, hay 3 palabras claves. ¿Cuáles son? 3 palabras claves en la bienaventuranza. A ver. Proverbios 14, 21b. Misericordia. Mande. Pobres. ¿Y la otra? Bienaventurados. Que prácticamente es toda la bienaventuranza, ¿verdad? Mande. Es bienaventurados y pobres. Letra C. Encontramos 2 palabras que sostienen la declaración de esta bienaventuranza. Es misericordia y pobres. No considerando aquí la bienaventuranza, porque ya sabemos lo que significa. Ahora, ¿qué quiso decir, hermanos, Salomón cuando dijo misericordia y pobres? ¿Se acuerda que en un salmo que ya miramos, bienaventurado el que se acuerda del pobre? ¿Se acuerdan? La palabra pobre ahí, ¿qué quiere decir en Salmos? Enfermos. Enfermos, pero se tradujo como pobres. Aquí pobres no significa enfermos, pero sí significa deprimidos. Ahorita vamos a verlo. La palabra misericordia, inciso 1, viene de su idioma original, Hanán, es la palabra en hebreo que utilizó Salomón y se tradujo como misericordia, pero utilizó la palabra Hanán, bienaventurados los que tienen Hanán. Y la palabra Hanán quiere decir literalmente doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. La idea de Hanán, que se tradujo misericordia, hermanos, la idea es de un superior, es decir, de un rey, por ejemplo, ¿no? Que viene un rey y se inclina a extenderle su mano benévola, quizás a un moribundo que esté por ahí, o quizás a un pobre, algún necesitado, algún vagabundo o algún paralítico que se encuentra en necesidad y se inclina o se dobla para ayudarle. Esa es la idea de la palabra Hanán, es decir, doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Y se traduce la palabra Hanán como favorecer o conceder. En otras palabras, significa mover favorablemente o moverse o inclinarse en favor de una persona. Pero se tradujo con una sola palabra, misericordia, al castellano. Así que lo que está diciendo Salomón es: bendito, dichoso y feliz es aquella persona que se inclina hacia una persona para favorecerla, para apoyarla, para ayudarle, para hacerle un favor, para concederle bondad. Se supone que es alguien inferior en ese sentido, en el sentido moral o material, alguien que tiene una carencia que nosotros pudiésemos en un momento dado suplir. ¿Se entiende, hermanos? Eso quiere decir misericordia en este versículo. Y pobres, número 2, inciso 2, la palabra pobres que utilizó Salomón es el término aní en hebreo, y aní significa deprimido. La Biblia habla, hermanos, de la depresión. Lo habla. Pero aquí Salomón no se estaba refiriendo a ese trastorno del estado del ánimo de una persona que se manifiesta con ciertos síntomas que vienen a decaer o a disminuir su sistema afectivo. Se está refiriendo sencillamente a que la depresión, pudiésemos decir que es el decaimiento o la carencia de un estado de ánimo favorable. Entonces, como la depresión, aquí la palabra tiene la idea de carecer de algo, entonces dice aquí aní, significa deprimido, deprimido de mente o deprimido en circunstancia, es decir, fatigado, afligido, humilde, o se traduce también como necesitado. Una persona deprimida es porque se le ha reducido, ha decaído, está carente de sus facultades anímicas. A eso se está refiriendo Salomón aquí.
Por eso quiere decir, la palabra ani significa deprimirnos, pero se refiere a alguien que está necesitado mentalmente, emocionalmente, pero la idea aquí es materialmente o a través de las circunstancias. Es decir, y se traduce la palabra como pobre o necesitado. Por eso el versículo, cuando se tradujo al español o al castellano, los traductores, que fueron Cipriano de Valera y el otro, ¿cómo se llama? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, tradujeron sencillamente pobres, para no explicar más. Dice, más el que tiene, se inclina en favor y en bondad hacia los necesitados, pues es dichoso y feliz. ¿Sí se está entendiendo, hermano? La bienaventuranza. A eso se está refiriendo. Ahora, ¿qué nos está enseñando la Biblia, hermano? Lo que usted ya sabemos. Y lo que probablemente practiquemos. Digo probablemente porque no siempre tenemos la oportunidad de recibir la dicha y la felicidad de poderle otorgar felicidad a otra persona. En ocasiones se acerca alguna persona que está en necesidad, nos pide dinero, nos pide comida. Cuando podemos le damos, cuando no podemos no, pero cuando no le damos se enoja a la persona normalmente y hasta nos insulta, pero cuando podemos le damos y ya ni miramos una sonrisa en su boca porque se van rápido a comprar o se van rápido a pagar o se van apresuradamente a comer o a surtir su necesidad y ya no vemos la satisfacción de aquella persona. Por eso muchas veces nos quedamos insatisfechos. Pero realmente, hermano, ayudar al necesitado es una bendición. Amén. Es una bendición. Yo me acuerdo cuando un día, creo que aquí se aplica esto también, llegó un pastor que ya está en la presencia del Señor, un pastor americano de Henderson, Nevada. Habían ido a evangelizar a toda la península donde estábamos, en Baja California Sur, y habían llegado ahí con nosotros, él y su esposa, que no hablaban nada de español, más que nada más y únicamente el mensaje de salvación en español. De ahí no sabían defenderse nada. Y venían con un grupito de 10 muchachos de su iglesia que no hablaban español. Tampoco, solamente aprendieron el mensaje de salvación. Y de ahí no los podían decir otra cosa. Y dos hermanos que venían de Tijuana, de un instituto bíblico, que recogieron para que les fueran orientando. Llegaron a la casa, se presentaron, dice, queremos evangelizar en el pueblo. Tuvieron 2 días con nosotros, los 2 días salimos desde 9 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 3 a 5 a evangelizar. Los 2 días completos ahí en las calles, junto con ellos. Y recuerdo que una tardecita antes de irse ellos llegaron a la casa y nos se despidieron, platicamos. Y me dice, préstame la llave de tu carro. Le digo, ¿para qué lo quiere? Yo tenía una Cherokee viejita que habíamos llegado allá 12 horas y apenas llegamos allá al pueblo y en ese nos movíamos. Pero andaba, gracias a Dios. Total que me pidió la llave y salió en mi carro y pues a lo mejor a ver cómo anda mi carro, ¿no? Y regresó y le había llenado el tanque de gasolina. Yo nunca la había llenado, ya teníamos yo creo que unos 8 meses ahí, todavía no nacía, mira, estaba a punto de nacer, creo, o ya había nacido, estaba pequeñito, 8 o 9 meses ahí en el pueblo y nunca le había llenado el tanque porque no podía llenarle el tanque de gasolina, se llenaba con mucho dinero y no me alcanzaba el dinero, prefería gastarlo en comida y en otras cosas. La única vez que lo llené fue cuando viajamos de Tijuana al pueblo, fueron 10 o 12 horas de camino. Y el carro como que engordó. Yo así llenito, porque traía el tanque lleno de gasolina. Y le dije al pastor, no tenía que hacer eso, no se hubiera preocupado. No es una preocupación, dice, nosotros queremos ayudar, no solamente, si le estamos ayudando a la gente que no conoce a Cristo con el mensaje de salvación, ¿cómo no vamos a encontrar a los siervos de Dios que nos estamos encontrando en estos poblados? ¿Qué estaba haciendo el pastor, hermano? Mostrando misericordia. Inclinándose en favor de una persona necesitada, porque ellos tenían recursos en ese momento para su viaje y consideraron que estaban dentro de sus gastos y dijeron, pues vamos a ayudarle. Al pastor que estaba 3 horas de ahí, les dejaron $700 para que se comprara un carro, porque no tenía carro el pastor. Un muchacho que había ido también de Tijuana, de otra iglesia. Y luego se fueron hasta La Paz, otras 8 horas allá evangelizaron en la ciudad, en la capital del estado. Allá se encontraron a otro hermano que vivía en situaciones medias complicadas, materialmente hablando, tenían muchos recursos él y su esposa, y también le dejaron creo que $500 para que tratara de arreglar su casita, porque se le metía el agua en el techo. Y de ahí ya no le siguieron hasta Los Cabos, porque ya no había pastores ahí, ni iglesias conocidas, iglesias bautistas allá, pero como quiera fueron y evangelizaron. Pero iban haciendo el bien.
Iban mostrando el favor en bien de los necesitados. ¿Por qué no a todos los necesitados del millón de personas que estaban ahí en la península? ¿Por qué no pueden ayudar a todos? Pero estaban ayudando a quienes Dios los estaba poniendo encima. Y miren, hermanos, Dios les bendijo. Regresaron hasta Nevada, en 15 días hicieron ese viaje, regresaron en 15 días hasta Henderson, Nevada, miren, hermanos, y Dios comenzó a bendecir a esa congregación, al grupito de muchachos y al pastor de su esposa. Ya más adelante, unos cuantos años, el pastor se enfermó y murió y se fue a la presencia del Señor. Pero fue una buena enseñanza a los hermanos, a desprenderse, a ayudar. Bueno, letra D, hermanos, ¿quién lo lee, por favor? El ofrecer ayuda al necesitado es una acción que tendrá gratificación emocional y espiritual, pero no hacerlo es pecado. Exactamente, 14:21a, la primera parte, ¿verdad? El ofrecer ayuda, gracias hermano, ofrecer ayuda a una persona que esté en necesidad es una acción, dice aquí, que tendrá una gratificación no solamente emocional y espiritual, sino que no hacerlo, es decir, no ayudar cuando se puede, ¿es qué? Es pecado. ¿Qué dice la primera parte de la bienaventuranza del versículo 21, hermano? Peca el que menosprecia a su prójimo. Ahí prójimo se está refiriendo, de acuerdo al contexto del versículo, se está refiriendo al pobre. Peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que le ayuda, es decir, el que le ayuda al pobre y tiene misericordia del pobre, es bienaventurado. Entonces ahí prójimo, hermanos, está en contraposición al pobre. Entonces se está refiriendo a una persona en necesidad. Peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Por qué? Porque eres pobre. Hay otro pasaje que dice, no recuerdo si es ahí atrásito, donde dice el 20. El pobre es odioso aún a su amigo. Hermanos, el necesitado o la persona pobre no le cae bien a mucha gente, dice la Biblia. Aún ni a su propio amigo, entre comillas. Le faltó ponerle comillas ahí a Casiodoro de Reina, yo creo, ¿no? Y a Cipriano le vale poner comillas a la palabra amigos. Es cierto que cuando uno tiene recursos y dinero y bienes, hermano, sobran los amigos. No sabemos de dónde salen los supuestos amigos, ¿no es cierto? O recibimos una herencia. No, hombre, nos salen parientes, primos, ¿verdad? Hasta medios hermanos, ¿no? Y hasta los amigos de la escuela, de la secundaria o preparatoria. Y dicen, oye, pues yo no te conozco. Si éramos muy amigos, Rojí. Todos los días yo te compartía de mi lonche. Es más, yo casi todo el año te pagué el lonche cuando salíamos al receso. Cuídate, yo iba a tu casa. ¿No? Pero cuando no hay nada, hermano. No sé quién eres, no te conozco. ¿Cómo dijiste que te llamabas? El pobre es odioso aún a su amigo. Dice, pero muchos son los que aman al rico. El rico, ¿verdad? Tiene amigos por aquí, amigos por allá. Quienes le quieren hacer más favores cuando el que más necesita favores, hermano, es el pobre. El necesitado. No el que tiene influencias, no el que dice, yo más con una llamada ahorita arreglo este asunto. Es el necesitado. Y luego dice el 21, peca el que menosprecia a su prójimo, es decir, al pobre. Dice, mas el que tiene misericordia de él, de los pobres, es dichoso, es feliz, la va a gozar, todo como Dios quiere gozarlo, ¿no? Ok, letra E, hermanos. ¿Quién más? ¿Por qué Dios ofrece un estado dichoso de bendición y felicidad a quienes se acuerdan del pobre y tienden su mano a favor de ellos? Exactamente, gracias hermano. ¿Por qué Dios bendice pues al que ayuda al pobre? La pregunta es, ¿por qué Dios ofrece un estado dichoso de bendición y felicidad a toda aquella persona que se acuerda del pobre, que tiene misericordia y le tiende su mano en favor de ellos? ¿Por qué? Ahora, hermano, si levantáramos testimonios, yo creo que, sin temor a equivocarme, todos los que hemos ayudado a alguien en necesidad somos testigos en carne propia de que Dios nos ha devuelto eso y mucho más en algún otro momento. Probablemente no sea, y seguramente no fue la persona que le ayudamos. Quizá esa persona que le tendimos la mano alguna vez, ya no la hemos visto otra vez. No la hemos visto y quizás ni la volveremos a ver.
Pero cuando nos hemos encontrado en necesidad, Dios ha movido situaciones, personas, circunstancias para que alguien más nos ayudara. O sencillamente las cosas nos salen bien. O nos encontramos un billetito tirado. Ya de perdida, ¿no? Un día una hermana me dijo, ay pastor, me voy a sacar la lotería. No, esa no es la bendición de Dios. Eso tiene que ver con los juegos de azar, con la suerte, con sorteos, y eso no es de Dios. Pero Dios bendice, hermanos, de muchas formas, ¿no es cierto? Y las bendiciones de Dios, hermanos, no siempre se traducen en dinero. Porque podemos tener dinero, pero podemos tener una salud toda deteriorada. ¿Verdad? Y dicen, pues Dios no, pues Dios te bendice porque tienes vida. Tienes dinero, pero no tienes la salud que tienes, pero estás vivo, hermano. A veces, en ocasiones, normalmente el nacimiento del hombre, el ser humano, hay cosas que las queremos ver y todo eso, pero el Señor, delante del Señor, la ve de una forma que ni siquiera nos Sí, exactamente. viene de... Exactamente. Y no quiere, Él no quiere que nos demos por cuenta, pero que tengamos, como decimos, sentido común de que yo te voy a revisar, es una promesa. Exactamente. Esa, por ejemplo, es una bendición. Lo que pasa es que nuestro ser ego también dice, bueno, no, pues, ya te di, yo te voy a dar otra vez. No, hombre, no le hago. Sí. Eso es en muchos aspectos. Sí, sí, exactamente. Exacto. Sí, exactamente, exactamente. Y como estamos viendo aquí, las bienaventuranzas son bendiciones que Dios da al que ayuda al pobre. ¿Y cómo Dios nos bendice? De muchas formas. Dándonos una esposa, por ejemplo, a los casados. 3. Híjole, no, se les va a armar cuando lleguen a la casa. Esa mente debe estar más fuerte. Bueno, ahí luego me platican. Una bendición tener, dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien y ha alcanzado, hermano, la benevolencia de Jehová. Ay, pastor, pues usted cree, sí, es una bendición de Dios una mujer, hermano. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Vio a Adán y dijo, Sonso, no más que lo que está haciendo, dijo Dios. Le hace falta una ayuda idónea, un socorro, le voy a dar una mujer. Y Dios se la dio, su mujer. Y Dios formalizó esa relación. Ya más adelante, cuando Dios le dio la facultad al hombre que estableciera el propio gobierno civil sobre él mismo, pues ya entonces el ser humano legalizó la sociedad entre un hombre y una mujer, pero mientras tuvo Adán y Eva, Dios legalizó y hizo oficial esa unión, esa sociedad. Es una bendición, ¿no es cierto, hermana, tener un marido? Ay, hermana, estas sí fueron, ¿verdad? Estas fueron rápidas. Mande. Ya se están alertas, ¿verdad? Es una bendición, hermanos. Es una bendición tener, por ejemplo, que de repente nos lleguen $1,000 o $500 o $20. Es una ayuda, pero ese dinero, hermano, ya lo tenemos designado, ¿no es cierto? De repente nos llega un dinerito ahí que llega, que $50, 20 o 10 o 100, 150, y dicen, ay, qué bueno, gracias a Dios, con esto voy a pagar esto, dicen. No dice, ¿en qué lo voy a gastar? No, ya está designado. Pero el hecho de tener, hermanos, salud, de estar respirando, de mirar, porque hay gente que no ve, de tener nuestros sentidos, hermanos, de poder palpar. Mire, uno de los pastores que fueron miembros del concilio de ordenación, cuando su servidor se ordenó al ministerio, estaba cieguito el pastor. Cuando yo lo conocí a él, yo tenía, no sé, unos 11, 12 años quizás. Él miraba y era una persona muy ágil, movida, y en el ministerio y todo eso. Pero fue perdiendo la vista hasta que se quedó cieguito. Y luego le vino una embolia. Y se recuperó como a los 6, 7 meses y volvió a predicar, hermanos. Y fue perdiendo la vista y ahora le decían, ¿y ahora cómo vas a predicar? Dice, yo no voy a dejar de predicar hasta que me muera. Entonces a su hijo le decía, escribe. Y abría los libros y le decía a su hijo, léeme este comentario y busca este pasaje y escribe esto. Y el hijo le hacía los bosquejos y cuando tenía que predicar, su hijo estaba aquí, le decía, dime el punto número 1. ¿Qué sigue? Y y les predicaba la idea y exponía, ¿cuál sigue? Punto 2, ¿qué quiere decir esto? Ok, pum, y predicaba, hermano. Y seguía saliendo a las calles para predicar el evangelio, pero sus hermanos, su familia lloraba porque decían, ya no nos ve.
Ya no puede, decían, ya no puede ver a su esposa estaba enferma de cáncer y él en esa condición, y él se sentaba a la orilla de la cama de su esposa cuando estaba acostada con dolores y los efectos de la quimioterapia, y él se sentaba y lloraban porque él no podía verla, quería verla, la sentía, la palpaba, la tocaba, pero no la miraba. Qué triste, hermanos. Ya no, su hija se casó, tuvo un hijo, o sea, tuvo un niñito, o sea, el nietecito de ese pastor, pero ya el pastor no pudo ver a su nietecito. Lo pudo tocar, lo pudo cargar, pero no lo pudo ver. Dios quiso, hermanos, ese tipo de vida hasta que ya se fue a la presencia de Dios, ese siervo del Señor. Pero Dios nos ha dado muchas cosas, hermanos, que tenemos que tomarlas como bendición de Dios. No tengo dinero, Dios no me bendice. No, hermano, ¿por cuántos hijos tienes? Ay, Dios no me bendice porque tengo tanta necesidad de pagar esto y aquello y no me doy abasto. No, pero mira, Dios te ha dado la facultad de poder caminar, de poder pensar, de poder ir a trabajar, de poder cargar, de poder levantarse, de tener agilidad. Tienes un carro, tienes una casa. Tantas cosas que tenemos, hermanos. No tenemos el cariño y el amor y el afecto de una familia. No tenemos el afecto y el amor de parte de Dios para con nosotros. Y todavía nos atrevemos a decir, Señor, ¿no me bendices? Dice la gente. Bienaventurado la persona que tiene misericordia del pobre. Ahorita vamos a ver algunos puntos en unos minutos más para terminar. ¿Por qué Dios ofrece, hermanos, un estado dichoso de bendición y felicidad a quienes se acuerdan del pobre y tienden su mano en favor de... Vamos a ver 4 razones por las cuales Dios bendice al que ayuda al pobre. Número 1, porque Dios los ha escogido, hermanos, al pobre. Punto, y se acabó. Amén. Santiago capítulo 2, versículo 5. ¿Quién lo tiene ya? Santiago 2, 5. Exactamente, gracias. ¿No les dice Santiago los hermanos de esa iglesia? Le dice, hermanos, ¿no Dios escogió a los pobres para hacerlos ricos en fe? Si Dios ha escogido a los pobres, tengan cuidado porque ustedes le están dando preferencia a los hermanos de la iglesia que tienen dinero. Y eso no está bien. No son los ricos los que los afrentan a ustedes, los necesitados, cuando van a los tribunales. No son los ricos los que abusan del pobre. No es el más fuerte el que abusa del más débil. No es aquel el que tiene más dinero el que está abusando del que tiene menos, dice Santiago. Ah, pero ustedes le quieren dar preferencia a aquellos porque son ricos. Dice, no. Dice, Dios ha escogido a los pobres. Dice, porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidura andrajosa, y miráis con agrado al de la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, échate tú allá en pie y siéntate ahí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? Dice el versículo, para que sean ricos en fe. Dice, y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Quizás aquí en la tierra no tengan donde caerse muertos, pero en el cielo tienen una mansión, dice Santiago. Así que, ¿cuál pobres? ¿Cuál pobres? Un hermano se acercó hace tiempo, no aquí, en otro lugar, me dice, pastor, yo no tengo nada, me voy a morir, no le voy a dejar nada a mi esposa, ni a mis hijos. ¿Qué quieres dejarles? Pues le quiero dejar una casa, un terreno, algo, para que se estén agarrando el chongo sus hijos después, hermano. ¿Para qué? Deja que eso se pudre aquí, hermano. Déjeles mejor una buena herencia espiritual. Hábleles de Cristo y enséñeles, incúlqueles el camino de Dios, el camino de la fe, para que vayan por Él. Y Dios les va a proveer a ellos, pero si usted le deja algún bien material, lo más seguro, hermano, es que la naturaleza pecaminosa y caída los va a hacer que se peleen después por los bienes materiales. Eso le pasa hasta al mejor cristiano.
Le digo, además de qué se queja, hermano, si en el cielo tiene una mansión más grande que lo que usted puede alcanzar a ver aquí en el pueblo. La Biblia dice que Dios cuando este tabernáculo, Pablo dijo en 2 Corintios 5:1, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos en el cielo una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté y vosotros también estéis. Él fue a preparar una morada, hermanos. La palabra morada quiere decir mansión en su idioma original. Mansión, no una casita de esas que dan en Infonavit allá en México, ¿verdad? De 3 metros por 8. Es una mansión, es un lugar. El cielo, hermanos, no hay nadie que se adjudica derechos de propiedad. Ahí Dios es el dueño y Él fue a preparar un lugar para nosotros. Esa es la herencia que tenemos que dejarle a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Dios ha escogido a los pobres, por eso Dios bendice al que ayuda al pobre. Número 2, porque Dios es refugio, hermanos, del pobre. Salmo 9:9, ¿qué dice? Salmos 9:9. Gracias, hermano. Jehová será refugio, dice el versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Se da cuenta, hermano? Dios tiene especial atención y cuidados hacia el pobre, hacia los presos, hacia los huérfanos y a las viudas. Los pobres, los necesitados. Dios es refugio del pobre. Número 3, porque Dios es defensor de los pobres también. Salmo 109:31. Salmo 109:31. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que te juzgan. Gracias, hermana. Él se pondrá, dice, ¿cuál? 31. Porque Él se pondrá a la diestra, al lado del pobre, para interceder por él, para librarlos, dice, de aquellas almas que le están juzgando. ¿Qué es lo que hace un abogado, hermanos? Interceder por otro, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, que es el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, son los paracletos. La palabra paracleto significa uno al lado de otro. A veces se traduce abogado. A veces en ocasiones se traduce como consolador. Pero la palabra paracletos quiere decir uno al lado de, que está intercediendo, ayudándole. Y la Biblia dice que Dios, hermanos, está al lado, a la diestra del pobre para librar su alma de aquellos que lo quieren juzgar y quieren hacer mal. Por eso Dios bendice, hermanos, a quien ayuda al necesitado. Porque Dios ha escogido a los pobres, a los que tienen necesidad. Dios es el refugio de ellos. Dios es el defensor de ellos. No nos va a mí, hermano, a nadie que se ponga y abuse del pobre, del necesitado, le va a ir bien. A nadie. A nadie. El hombre caído, hermanos, el que no conoce a Cristo, normalmente abusa del más necesitado. ¿No es cierto, hermano? ¿Cómo abusa? No tanto de la ingenuidad, sino de la necesidad y pisotea sus derechos. Dice Santiago, y no te mandan y no demandan los ricos a los pobres y los envían a los tribunales. Pobres. Dice Santiago. Pero dice Dios, cuidado. Dice el salmista, porque Dios es defensor de los pobres. No le va a ir bien a nadie que abuse de una persona necesitada. Y número 4, porque Dios remunera bien, hermanos, a quien ayuda al pobre. Amén. Proverbios 19:17. Exactamente, gracias a Jehová presta el que da al pobre. ¿Se da cuenta, hermano? Usted ayuda a una persona necesitada, ¿da cuenta que usted le está prestando a Dios? Y el bien que ha hecho usted al necesitado, dice, Dios se lo devolverá y se lo pagará. El pobre no lo va a pagar, hermano, porque no tiene. Y el pobre le va a estar eternamente agradecido, pero no le va a dar nada. ¿Verdad? Y entendemos que el necesitado no va a regresar lo que se le prestó. Hasta le va a poner su nombre. Vean, nos piden una pala, porque vecino, présteme su pala, porque no he podido comprar. No, yo se la presto, aquí está, no gaste. Y después no regresa la pala, después no la encontramos, después del mes, ahí la pala. Y dice el nombre del vecino. Ay, dice, si esta es mi pala. O este es mi taladro, o este es mi llanto, este es el gato del carro. Bueno, dicen, no, pues son cosas materiales que van y vienen, no pasa nada. Ni modo. Pero Dios provee, hermanos, de otra manera. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que le ha hecho, Dios se lo va a devolver. Dios se lo va a pagar otra vez.
Y Dios paga bien, hermanos. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Dios paga bien. Si usted ha ayudado a alguna persona necesitada en alguna área, y no me estoy refiriendo básicamente a dinero, hay una necesidad. Y usted suple una necesidad en alguna forma de alguien que está en carencia de algo, Dios se lo regresa a usted en un momento dado en la vida, nos lo regresa porque le estamos haciendo un favor, por así decirlo, como si le hiciéramos un favor a Dios. Bueno, vamos a terminar. Letra F. No podemos ni debemos olvidar nunca que el Señor Jesús vino a este mundo, hermanos, como un hombre pobre también. Segunda a los Corintios 8:9, ¿qué dice? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por amor a vosotros, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, porque vosotros con su pobreza pues seis enriquecidos. Pues hemos enriquecidos a través de su pobreza, ¿verdad? Y gracias. Y letra G, hermanos, ¿qué dice? Resumiendo. El que tiene misericordia de los pobres es bendito en el acto, ya que hacerlo es como llevar a cabo una obra para el Señor mismo. Exactamente, Mateo 25:35, y con esto ya terminamos. Mateo 25:35. Mateo 25:35 dice: porque tuve hambre, dijo el Señor Jesucristo, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es que no me lo hicieron directamente a mí, dijo Cristo. Le estaba enseñando. Cuando ustedes ayudaron a uno de estos pequeñitos, a uno de estos necesitados, lo estaban haciendo como si lo estaban haciendo a mí. Mire, hermano, cuando entremos al cielo, nos vamos a dar cuenta de muchas sorpresas. ¿Cuánto perdimos en este mundo? ¿No es cierto? ¿A cuántas personas pudimos ayudar? ¿Y cuántos galardones perdimos por no extender lo más mínimo al necesitado? Porque esto va a ser cuando estemos en el cielo. El rey les va a decir: gracias porque me cubriste, me diste de comer. ¿Por cuándo? Es que por cuando lo hicieron honor de mis niños, de mis discípulos, de mis hijos, lo hicieron a mí, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar. Conclusión: entendamos la bienaventuranza como un llamado del Señor a estar atentos a las necesidades de otros, principalmente a la de nuestros hermanos en la fe, como lo expresa la Biblia en Gálatas 6:10. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Gálatas 6:10. Y de hacer bien no nos cansemos. No nos cansemos de hacer bien. ¿Cómo dice el versículo? ¿Ya lo tienen? No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no les... Está cerquita de ahí de ese versículo, pero no es ese necesariamente, pero tiene la frase. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. Exactamente, gracias. Así que, ¿cómo dice? Según tengamos oportunidad, hagamos bien a otros, a cualquiera, ¿verdad? Pero dice Pablo, mayormente, principalmente a los hermanos de la fe. Me acuerdo que un día le dije ese versículo a un hermano porque el hermano no diezmaba en la iglesia y un día llegó y me dijo: pastor, me siento muy contento, dice, porque di cierta cantidad a estos centros de rehabilitación. En una isla había un centro para rehabilitar a alcohólicos y drogadictos. Católico, ahí va el cura. Yo fui ahí para que me dejaran predicarle a los internos y no me dejaron entrar porque era protestante. Dijo: pues ustedes se lo pierden.